Perfecto. Listo. Entonces, el día de hoy nos toca revisar, jóvenes, la semana número 5, que mayormente está orientada a lo que es la empresa, ¿no? Yo creo que todos ya tenemos una idea de qué nos referimos como empresa, ¿no? La empresa es básicamente la formación de un negocio, ¿no? Básicamente la formación de un negocio para ganar dinero, ¿no? ¿Quiénes forman el negocio? Nosotros, ¿no? Nosotros podemos poner un negocio, sí, cada uno de ustedes quizás en algún momento habrá puesto un emprendimiento, porque la empresa viene de emprendimiento, donde obviamente lo que buscan es ganar dinero, ¿no? Obviamente de diferentes formas, pero hacen su emprendimiento. Entonces, es una empresa lo que forma, ¿no? Obviamente hay unas empresas que ya están, obviamente, pues totalmente, pues fidelizadas, hay empresas que están ya, perdón, posicionadas en el mercado. Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de las empresas de ensamble de automóviles, las empresas mineras, las empresas de alimentos que vemos ahí y el servicio que vemos más abajo. Entonces, son negocios que ya pues están posicionados en el mercado, son grandes corporaciones ya, ¿no? Que lo que buscan, obviamente, como dijimos, es ganar dinero. Pero nosotros podemos poner un negocio, sí, si ponemos un negocio, estamos poniendo una empresa, ¿no? Porque la finalidad es ganar dinero. ¿Sí o no? Eso es lo que hace una empresa. Entonces, ¿cuáles son las características de la empresa? ¿Tiene un fin económico? Sí, porque lo que busca es transformar todos los factores productivos a través de lo que es la empresa y producir bienes y servicios, ¿no? Básicamente los productos. Los productos pueden ser bienes o servicios. Un bien puede ser una gaseosa, un servicio puede ser el servicio de delivery de un producto X, ¿no? Entonces, buscamos transformar esos productos, factores de productivos, que ya sabemos que es el trabajo, el capital, la tierra, que mayormente son los más conocidos y los que tienen mayor impacto dentro de lo que es la transformación. ¿Tiene un fin lucrativo? Sí, porque lo que busco es ganar dinero. Creo que una empresa que no tenga fin lucrativo, entonces debe ser una empresa del Estado, lo más probable, ¿no? ¿No? Pero toda empresa tiene un fin lucrativo. Hasta las ONGs, ¿no? Que tanto están en el Perú, tienen un fin lucrativo, de todas maneras. O sea, ganan dinero por eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? Un fin mercantil porque lo que buscan es conectar al consumidor con el vendedor. ¿El vendedor quién es? ¿Quién es? Las unidades de producción, las empresas. ¿Y quiénes son las unidades de consumo o las familias? Entonces, ellos intercambian bienes y servicios, ¿no? Yo te doy mi producto y tú me das dinero por eso. Bien mercantil, ¿no? De mercadeo. Tiene un tema de responsabilidad social, las empresas sí, porque las empresas como buscan mayormente o tienen un deber de la actividad económica que realicen, no generen impactos negativos en la sociedad. Acuérdense de lo que vimos en externalidades negativas. Cuando vimos las fallas del mercado, vimos las famosas externalidades negativas que mayormente lo que hacen es generar un daño en la sociedad, ¿no? Un daño en la sociedad. Entonces, las empresas en sí deben buscar generar externalidades positivas, ¿no? Que generen un beneficio en la sociedad, ¿no? Que proteja la sociedad, que genere impactos positivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La minería, que no contamine los ríos, que no contamine el aire, ¿no? Las empresas de plástico, ¿no? Que también no contaminen el aire o no contaminen el medio ambiente, ¿no? Entonces, las empresas tienen una labor muy importante de responsabilidad social que obviamente busca, ¿no? Que la sociedad no se vea afectada, al contrario, que genere obviamente beneficios, ¿no? Beneficios en la sociedad, ¿no? Una empresa ya formada debe tener ese compromiso de velar por los recursos de la sociedad, ¿no? Y su bienestar, obviamente. ¿Tiene una organización propia las empresas? Sí, tiene una organización propia porque hay una estructura definida, ¿no? Profesor, pero si yo pongo mi negocio, bueno, cuando usted pone su negocio, si es uno solo, usted es el director, usted es el gerente, usted es el jefe, usted es el supervisor, o el coordinador, el asistente, el operador, usted es todo, ¿no? Pero eso es cuando comenzamos con por pequeños negocios, pequeños emprendimientos. Pero cuando son organizaciones ya establecidas o corporaciones, ya hay una estructura bastante organizada mediante un organigrama. Arriba tendremos el directorio, que son los dueños básicamente de la empresa, y ahí vendrán las gerencias, la gerencia de finanzas, la gerencia de administración, la gerencia
de recursos humanos, la gerencia de lo que es logística, la gerencia de ventas. Debajo de la gerencia estarán las jefaturas. Debajo de las jefaturas estarán las coordinaciones. Debajo de las coordinaciones estarán los asistentes. Y debajo de los asistentes estarán los operarios o la parte operativa, ¿no? Obviamente es la más común. Obviamente cada organigrama va a ser diferente uno de otros. Claro, va a depender de cada giro de negocio el organigrama de una empresa, ¿no? No va a ser siempre igual. Pero lo que sí va a generar en un organigrama es una estructura, una jerarquía, ¿no? ¿No? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el operario? ¿No? Va a generar una jerarquía. Por ejemplo, en el caso de Kimberly-Clark es una empresa que también se encuentra en el Perú. Lo que mayormente produce son productos de aseo, higiene, ¿no? Mayormente son un tipo de productos que produce, ¿no? Produce, si no me equivoco, jabones, detergentes, si no me equivoco también. Produce papel toalla, papel higiénico, papel cuché, ¿no? Todo tipo de productos de limpieza, de aseo mayormente, ¿no? Obviamente, en la producción, Kimberly-Clark, por ejemplo, para la producción de papel o ese tipo de materiales, ¿no? Obviamente llega a nosotros de color blanco, ¿no? Es básicamente papel higiénico, toalla y otro tipo de papel de limpieza de cutis, todo eso viene blanquito el papel. Pero así no es el papel. El papel cuando llega, cuando se transforma, siempre está con un color medio amarillento. Entonces, para quitar ese tema de amarillo que viene obviamente de la celulosa de la planta, tienen que pasar un proceso químico, ¿no? Y se utilizan muchos elementos químicos, sobre todo el cloro, para poder eliminar esas manchas oscuras o amarillas y pueda tener la tonalidad blanca que nosotros conocemos. Pero ese tipo de químicos que se utilizan, ¿no? Obviamente al momento de desecharlos, ¿no? Generan un impacto en el medio ambiente, un impacto, ¿no? En el medio ambiente. Y eso es importante recalcarlo, ¿no? Según la legislación peruana, esas aguas contaminadas del proceso de producción de los productos de Kimberly-Clark tienen que pasar por ley por una planta de tratamiento. ¿Qué quiere decir una planta de tratamiento? Una planta de tratamiento para bajarle la cantidad de contaminante en esa agua, ¿no? La cantidad de contaminante en esa agua, ¿no? Y también reducir los gases tóxicos que también por el proceso se generan en el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En el tema de las aguas residuales, tienen una planta de tratamiento en la cual se trata el agua contaminada, se le reduce la carga química y recién ahí, cuando ya está en los límites permisibles, recién se conecta a las vías de desagüe de Sedapal, recién ahí, ¿no? Porque si lo hacen todo contaminado, esas aguas van al mar, ¿no? Y ese obviamente sería estaría en contra de la ley, ¿correcto? Entonces, ahora se hace así, años atrás no era así, pues, ¿no? Ahora el tema de la protección del medio ambiente se ha vuelto algo muy crítico, ¿no? Sobre todo, vea, por los recursos que tenemos, por eso que las empresas, en este caso de Kimberly-Clark, está muy comprometida con el tema de responsabilidad social, ¿no? De velar porque los recursos, que los insumos que utiliza o los desechos del proceso productivo no contaminen el medio ambiente. Igual el tema de los gases, ¿no? Ya algunas empresas tienen ya filtros de aire o filtros en la cual minimiza el impacto del CO2, ¿no? Hacia el ambiente, ¿no? Entonces, obviamente eso para evitar el calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero. Y así podemos encontrar muchas empresas. No ponemos a Repsol acá, porque si Repsol, hablamos de Repsol, creo que todos tenemos claro que cometieron un gran impacto, un gran daño al medio ambiente y lo peor es que no asumen su responsabilidad, ¿no? Han tratado de engañar al Estado peruano, pues le cayó una multa terrible a ellos también, pero siendo una transnacional, la multa que le da el Estado peruano es bastante ínfima con respecto a las operaciones que ellos tienen, ¿no? Entonces, es importante nosotros que como empresario, porque alguno de ustedes pondrá su empresa en algún momento, ¿no? Que velemos porque si bien el negocio nuestro es ganar dinero, también tenemos que ser también conscientes de que los recursos que utilizamos deben ser renovables, ¿no? No debemos afectar el medio ambiente, ¿no? ¿Me dejo entender? Por eso que muchas empresas ahora utilizan muchos productos que básicamente no generan un impacto en el medio ambiente, ¿no? El peor que genera es el plástico. El plástico es lo que más se encuentra en el planeta y lo que más contaminación genera.
¿no? No sé si ustedes saben que una botella de plástico así, en general, se degrada en 100 años. O sea, es el producto que menos, que demora en degradarse, ¿no? Y el petróleo, perdón, sabemos que el plástico es un derivado del petróleo, ¿no? Si no lo sabían, ahora ya lo saben que es un derivado del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir del tema de lo que es el medio ambiente? Perdón, la empresa, ¿no? Alicor, por ejemplo, es una empresa peruana, ¿no? Que tiene muchas operaciones, no solamente en Perú, sino que ha saltado a Chile, Bolivia, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México, y si no me equivoco, también tiene una planta en España. La Corporación de Alimentos, que es parte del holding Credicor, ¿no? Del holding Credicor, obviamente está masificado en todos los países de Sudamérica, ¿no? Y tiene unidades de negocios diferentes, no solamente en alimentos, sino también están invirtiendo en acuicultura, ¿no? Entonces, obviamente, su presencia es bastante fuerte. Entonces, ahora vamos a ver las clases de lo que es la empresa, ¿no? Según el aspecto jurídico, vamos a encontrar que tenemos la empresa individual. ¿Qué es una empresa individual? Que puede ser de varias formas, la empresa unipersonal. Una empresa unipersonal, como dice su nombre, es formado por una sola persona. O sea, si yo quiero poner mi negocio, por ejemplo, no sé, quiero vender, a ver, dulces, yo puedo poner mi negocio como persona unipersonal. Y el Estado, la figura legal que me avala de poder este negocio sería la empresa individual unipersonal. O sea, yo voy a los registros públicos, ¿no? Me escribo y digo que mi empresa va a ser unipersonal, ¿no? Unipersonal, ¿no? Obviamente este tipo de negocios mayormente lo utilizan pues personas que, por ejemplo, puede ser un gafitero, un jardinero, puede ser, por ejemplo, un electricista, puede ser uno que pone su emprendimiento de dulces, no sé, ¿no? La única diferencia que estas empresas unipersonales es que estas empresas unipersonales tienen una característica legal muy interesante, que es el tema de responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir una responsabilidad ilimitada? Quiere decir, por ejemplo, ¿no? Si este gafitero, por ejemplo, se hace un préstamo de 1.000 soles, por ejemplo, ¿ah? De alguien o del banco, para comprar sus herramientas, tener todo lo necesario para hacer su trabajo, por decir, ¿no? Entonces, en ese caso, pero si su negocio le va mal, no tiene servicios y se atrasa en los pagos del crédito, ¿qué va a hacer este banco? El banco va a ir directamente a vender sus herramientas o apoderarse o embargar sus herramientas, su negocio, ¿no? Y si no alcanza el dinero para la devolución, se va a ir contra tu patrimonio personal. O sea, responde con tu patrimonio personal. ¿Qué es el patrimonio personal? Es lo que está a mi nombre. Mi casa, mi carro, mis cuentas bancarias, todo lo que yo tengo a mi nombre. Ese es el patrimonio personal. Entonces, este tipo de figura, si bien puede ser utilizada para pequeños negocios unipersonales, cuando el giro del negocio es grande y el nivel de endeudamiento es muy alto, no te conviene usar este tipo de empresa unipersonal. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy grande. Si tú te atrasas en las deudas o generas deudas muy fuertes, el deudor puede ir directamente contra tu patrimonio. No solamente contra el capital de la empresa que has formado, sino contra tu patrimonio personal, ¿no? Y ahí es peligroso ese tema, ¿no? Otra modalidad que es la más conocida y ustedes la han visto es las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL. En este caso, las EIRL ustedes la pueden formar cualquiera, no cualquiera, pero este tipo de figura legal dice que el tipo de responsabilidad es limitada. ¿Qué quiere decir limitada? Que si por mi negocio genera deudas, por ejemplo, y viene el deudor a cobrarme, ellos solamente pueden tomar el capital de mi negocio, ¿no? Del negocio que he formado, más mi patrimonio personal está a salvo. Mi patrimonio personal está a salvo. O sea, no pueden, según ley, ir con mi patrimonio personal. Por eso que este tipo de empresa individual es la más conocida de todas, ¿no? La que más se utiliza. Seguramente ustedes, más de uno ha visto esas siglas ERL en muchos lugares, en ferreterías, en boticas, en distribuidoras, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto?
Profesor, se dice que son individuales porque tienen un propietario nomás. Solamente un propietario. ¿Ya? Individual solamente formado por una sola persona. Nada más. ¿Ya? Una sola persona. Acá tenemos todo tipo de negocios unipersonales, como es un solo negocio, una sola persona. Este restaurante, el dueño, este restaurante, el dueño puede ser una sola persona, pero pueden trabajar 10 personas a su alrededor, sí, pero el dueño es uno solo. Legalmente es uno solo. ¿Correcto? Por si acaso les aclaro, porque se vayan a confundir. Profesor, una consulta. En el caso de las empresas unipersonales, sí o sí tienen que emitir recibos por honorarios. Si hablamos de empresas legalmente constituidas como la que estamos viendo, tienen que generar un documento fiscal, ¿no? Por Eso lo es para el general, caso de pago de recibos, o sea, a sus empleados, claro, ¿cierto? puede generar recibo por honorario, puede generar boletas, facturas, pero tienen que Ah, generar un recibo, de todas un tipo de maneras. comprobante. Ah, Un ya, tipo ya, de profesor. comprobante, claro. Así es. Ok, ¿Ya? gracias. Ya. Listo. Profe, Entonces, una sigamos pregunta. acá. Sí, Entonces, cuando dice que la empresa individual solo es una persona la dueña, ¿cierto? dueño también. Ok, profesor. Entonces, tanto la unipersonal como la IRL. Todas las dos son individuales. Ajá, y Entonces, no hay ¿cuál? accionistas entonces. No, no, aquí unipersonal. Solamente una sola persona forma el negocio, ¿no? Ok, La profe. empresa unipersonal y la empresa individual de responsabilidad limitada. La diferencia ya la dije ahorita un momento, ¿no? Pero ambas es una sola persona según ley. Ok, Entonces, profe, gracias. ¿está claro? Sí, Ya. profe. Puede trabajar varias personas, pero la dueña es una, claro. Correcto, exactamente, ¿no? Tú vas a registros públicos, ves el restaurante Pepito y en registro público va a salir que el dueño es Juanito, el único, no hay otro, ¿correcto? Es una empresa unipersonal. ¿Dónde entran los otros tipos de empresas? Las sociedades mercantiles. Y cuando hablamos de sociedades mercantiles, aquí el mismo término dice sociedad, viene de socios. Y para ser socios tienes que tener por lo menos una persona más, ¿sí o no? Socios. Para tener un socio, tengo que tener una persona más. Por eso se llaman sociedades mercantiles. En esas sociedades mercantiles vamos a encontrar las famosas sociedades civiles. Estas sociedades civiles obviamente están formadas más de dos personas, no hay límite, más de dos personas, en la cual tienen una característica común. Una sociedad civil puede ser formada por aquellas personas que tienen una profesión, oficio o práctica común entre ellos. Por ejemplo, ustedes tienen un grupo de amigos, todos son abogados, ¿ya? Y quieren poner negocio. Entonces, formemos un estudio de abogados. ¿Por qué? Porque todos son abogados, pues, ¿no? Ingenieros, todos son ingenieros. Un estudio de ingenieros. Arquitectos, todos son arquitectos. Formamos una sociedad civil de arquitectos, ¿no? ¿Me dejo entender? También puede ser, por ejemplo, si yo me junto con mis amigos que son pintores, yo también puedo formar una sociedad civil. También puedo formar una sociedad civil, porque acá la ley me dice que también puede ser oficios o prácticas. Entonces yo puedo formar una sociedad civil, ¿no? Me junto con mis amigos recicladores. Yo quiero formar una sociedad civil. Formamos una empresa bajo la modalidad de sociedad civil, donde yo pueda, todos seamos los dueños, ¿no? Pero todos practicamos el oficio de lo que es el reciclador. Entonces, esa es la característica de las sociedades mercantiles civiles o sociedades civiles, ¿ya? Que están básicamente formados por grupos que tienen una misma profesión o un oficio práctico, ¿ya? La sociedad colectiva. La sociedad colectiva obviamente también tienen formado por varias personas, pero ¿cuál es la característica? Acá no se considera la profesión, oficio o práctica, sino lo que se considera básicamente es el nivel de cercanía con la persona. Pueden ser amigos, familiares, parientes, donde tengas una cercanía muy estrecha con ellos, ¿no? Entonces, independientemente si es abogado, ingeniero, reciclador, pintor, gasfitero, no interesa la carrera, ¿no? O el oficio, ¿ya? Lo que interesa es la cercanía, mayormente, ¿no? Este tipo de sociedades se aporta por igual. Quiere decir que cuando tú vas a registros públicos y abres tu empresa o escribes tu empresa, por ley tienes que poner el capital social de formación, que por lo general, si no me equivoco, son 250 soles para abrir como capital social una empresa, ¿no? 250 soles. Mínimo.
Mínimo, puede ser más, ¿no? Mínimo. Pero imagínate que tú son 5 amigos y quieren formar una sociedad colectiva, o 5 amigos, parientes, familiares, quieren formar una sociedad colectiva. Cada uno pondrá, pues, no sé, quieren abrir el capital social con 1.000 soles, entonces cada uno pondrá 200 soles cada uno. ¿Sí o no? 200 soles cada uno. 200 por 5, 1.000 soles, ¿no? Cada uno ha puesto una cantidad proporcional al tema de la empresa, o sea, en iguales cantidades, ¿correcto? En este tipo de sociedades también la responsabilidad es ilimitada. ¿Qué quiere decir la responsabilidad ilimitada? Que ya como lo acabamos de decir, es que si tú en este tipo de sociedad generas una deuda o compromisos de deuda con terceros, este deudor puede venir, ¿no? Y tomar posesión de tu negocio o vender los activos de tu negocio, y si no alcanza para cubrir la deuda, se va contra tu patrimonio personal. O sea, tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria, todo lo que tengas a tu nombre. Ahora, este tipo de sociedades colectivas, al ser de responsabilidad ilimitada, generan un cierto peligro, ¿no? Sobre todo cuando te endeudas, ¿no? Entonces, no es que sea mala sociedad colectiva, sino que tienes que tener cuidado de que cuando tú te formes, tratar de evitar generar deudas o compromisos que no se puedan cumplir, porque si no se cumplen, la ley es clara, ¿no? El deudor puede vender tus activos de tu negocio y si no alcanza el dinero que está ahí, se va contra tu patrimonio personal, ¿no? Puede hipotecar tu casa, embargar tus cuentas bancarias, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Por eso que la figura mejor conocida es la de responsabilidad limitada. Profesor, Profe, en la las civil, sociedades civiles sí tienen responsabilidad limitada, ¿no? Sí, responsabilidad limitada de la sociedad. Acá no dice, pero es responsabilidad limitada. Aquí no, ¿ya? Aquí no. ¿Alguien más me está haciendo una pregunta? no sé, profe, decía que las civiles son responsabilidad limitada y decía que todos los que crean son dueños, ¿no? ¿En las sociedades cuál? Civiles, todo es Sí, responsabilidad limitada, dijo. sí, responsabilidad. Igual, en ambos grupos todos son dueños de la empresa, pero la diferencia es que la sociedad civil es responsabilidad limitada y la sociedad colectiva es ilimitada. Ilimitada. Esa es la única diferencia. Y obviamente la profesión también, pues no, obviamente eso. Ok, ¿Ya? profe, gracias. Listo. Sigamos avanzando. ¿Qué más sociedades tenemos? Tenemos las sociedades en comandita. Las sociedades en comandita, ¿no? Básicamente son sociedades que se dan dentro del país, pues básicamente. Pero estas sociedades en comandita, si bien hay en el Perú, no son tan comunes, ¿no? Le voy a explicar para que, con un ejemplo que ustedes me entiendan cómo son estas sociedades. Aquí vamos a ver en este tipo de sociedades dos personajes muy importantes y también diferentes. Es el socio colectivo. El socio colectivo es aquel socio que conoce, que tiene la experiencia, el know-how, el trabajo, el conocimiento del negocio que se va a poner. Y el otro socio que se llama el socio comanditario, mayormente es el que va a poner el dinero, ¿no? El que va a poner el dinero específicamente, ¿ya? El dinero específicamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta? Imagínate que, a ver, quiero poner un negocio de un colegio particular. Yo, ¿no? El docente yo quiero poner un colegio particular. Yo conozco todo lo que es el colegio, ¿sabes? Conozco cómo se maneja, conozco dónde comprar el material, conozco dónde comprar, alquilar el local, conozco dónde buscar el tema de formar la currícula, conseguir docentes. Yo conozco el negocio de arriba hacia abajo. Yo tengo el conocimiento. Yo soy el socio colectivo, ¿correcto? Yo soy el socio colectivo, pero no tengo el dinero. No tengo el dinero para formar el negocio. Entonces busco otra persona, por lo general alguien conocido, amigo, obviamente, y le digo, ¿sabes qué? Mira, este negocio es bueno, tal, tal. Ya, lo convenzo. Y él pone $1.000.000, ¿no? Entonces, si él va a poner $1.000.000 y yo voy a poner el conocimiento, la experiencia, el trabajo, tenemos que buscar una figura legal para formar el negocio y que ambos tengamos nuestras ganancias. Entonces, bajo la ley peruana, están las sociedades en comandita. Aquellas sociedades en las cuales son formados por socios que pueden ser colectivos y los socios comanditarios. El socio colectivo es aquel que pone el conocimiento, la experiencia, el know-how en el negocio, por ejemplo, el colegio particular que estoy diciéndoles,
Y el socio comunitario es el que pone el capital y el dinero. Yo te pongo $1 millón y mensualmente me tienes que dar una ganancia, ¿no? Ese es al final, el socio comunitario lo único que hace es poner el dinero, ¿no? Y obviamente para que el negocio salga. Entonces, obviamente aquí el tipo de responsabilidad, por eso que también se dice, es diferente. El socio colectivo, su responsabilidad es ilimitada. ¿Por qué es ilimitada del socio colectivo? Porque él es el que va a administrar legalmente el negocio. Legalmente va a administrar el negocio, va a tomar las decisiones, va a hacer el marketing para que ingresen alumnos al colegio, va a hacer todo para que el negocio vaya bien. Él toma las decisiones. Y si las toma mal, obviamente él es el que tiene que tener mayor responsabilidad, ¿no? Y entonces, al ser una responsabilidad ilimitada, ¿no? Obviamente lo que hace es que si hay temas de deuda o con terceros, no solamente se van a ir contra el capital del negocio, sino también contra el capital, contra su patrimonio personal, pero del socio colectivo, no del socio comunitario. El socio comunitario lo único que va a tener es responsabilidad limitada, que simplemente si hay temas de deuda, el negocio va a responder específicamente con el capital del negocio, más su patrimonio personal del socio comunitario va a estar a salvo. No va a haber, no lo van a tocar para nada. Y se entiende, pues, porque obviamente, si el socio colectivo es el que toma las decisiones, obviamente, ¿no? Se entiende que él es el que tomó las decisiones para que el negocio vaya bien o vaya mal, ¿no? Entonces, por eso se da este tipo de sociedades. Otro tipo de sociedades también conocidas es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, también que ustedes la han visto seguramente, más de uno ha visto pasando por la calle, por televisión, la sigla SRL, ¿no? SRL también la han visto, ¿no? Y obviamente también es la más común en el Perú, en realidad, ¿no? En la parte individual, la más común es la IRL. En la parte de sociedades es la SRL, la más conocida, ¿no? Están formadas obviamente, de 2 a 20 personas. Aquí cada uno pone su capital en partes iguales. Cada parte se llama participaciones. Aquí, por ejemplo, si yo pongo un capital de 1.000 soles, cada sol es una participación, ¿no? Y obviamente cada socio pondrá partes iguales, cada uno 200 participaciones por 5 socios, 200 participaciones, 1.000 participaciones, o sea, 1.000 soles, ¿no? Están entre 2 y 20 personas. Las más conocidas que ustedes ven ahí son las empresas Cayetano Heredia, la Coca-Cola, DirecTV, Yanacocha, etcétera, ¿no? ¿Por qué utilizan esta figura, estas empresas? Porque mayormente, por lo general, los dueños son pequeños, son grupos, son pequeñas personas nada más, ¿no? Los dueños son mayormente estos, ¿no? No son de 10, 11, 12 personas, son los accionistas principales y prefieren mejor formar una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Que también es la figura que les puede dar, ¿no? Ahora, al hablar de limitada, ya sabemos qué significa, ¿no? Que el patrimonio, su patrimonio personal está a salvo, ¿no? Profesor, ¿a qué se refería con participaciones? La participación yo diría que la participación es como si fuera la acción de una empresa. ¿Qué es una acción? ¿No? Es un título o valor que simboliza la posesión de la empresa, Pero para el caso, como es una sociedad de responsabilidad limitada, no hay acciones todavía. Se considera participaciones. Una participación quiere decir que si yo tengo una participación en ese negocio, yo soy dueño de parte de una partecita de la empresa. No sé si me estoy dejando entender ahora. Gracias, profesor. Ya. Profesor, una consulta. Y en ese caso, en la toma de decisiones, digamos como que al final es sometido a voto o digamos que por democracia, ¿no? O sea, digamos en esta Entonces, empresa de 20 personas, en la sociedad de claro, responsabilidad sí, limitada. Ujú. totalmente de acuerdo. Las decisiones las da la mayoría más uno, ¿no? Claro, porque como dice que no son accionistas, sino solo socios, o sea, digamos que, y dice participaciones iguales, entonces puede que hayan socios que estén de acuerdo como que no, ¿no? Entonces es Correcto. según mayoría, ¿cierto? Según mayoría, así es. Según mayoría Ok. se toman las decisiones, ¿no? Porque todos tienen las mismas participaciones, ¿Y ¿no? cómo se llamaría? ¿Junta de socios? Junta de socios, junta de propietarios, ¿no? No junta de accionistas, porque accionista todavía no es, Claro, ujú, ¿no? claro. ¿No? Junta de propietarios, junta de participantes, ¿no? Etcétera. No hay junta de accionistas todavía. Y Recién para los que accionistas, sea, perdón,
para que sea accionista tiene que dividirse un porcentaje de la empresa. Sí, no, y no solamente eso, sino que la modalidad de empresa va a ser diferente. Y justamente lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Ok, profesor, Entonces, gracias. ya. Entonces, la sociedad que ya toma el nombre de acción, o sea, la posesión de la empresa por una persona, se llama las sociedades anónimas cerradas, la SAC. Esa es la primera sociedad que vamos a ver. Las sociedades anónimas cerradas SAC, igual, se forman de 2 a 20 personas. Es lo mismo que la SRL. La diferencia que su capital social ya no se va a llamar participación, sino se va a llamar acciones, ¿no? Si es de esas, cada tipo de socio, por ejemplo, este tipo de sociedades se forman mayormente por familias, ¿no? Los socios los responden solo por sus aportes, es una sociedad limitada también, sociedad de responsabilidad limitada también. La acción que se genera aquí no puede ser negociada en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo negociar o vender mis acciones de mi empresa en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Todavía no llega a ese nivel. Obviamente aquí mayormente son empresas de mediana envergadura, ¿no? De mediana envergadura. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tienen este tipo de sociedades? Bueno, ya veo, ustedes están viendo acá algunas que mayormente son bastante conocidas, ¿no? Y que de alguna forma son medianas empresas, en realidad, ¿no? Estas sociedades anónimas cerradas, como dijimos, el capital social se divide en acciones. Digamos, si tengo 1.000 soles, por decir, como capital social, y tengo 5 socios, cada socio pondrá 200 soles, pero cada sol significa una acción. Por lo tanto, las 1.000 acciones se van a dividir en 200 acciones por cada uno. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta persona es dueño de la empresa, ¿no? Con 200 acciones, ¿no? Entonces, la acción representa la titularidad de la persona sobre la empresa. Ya vamos a ver con más detalle después qué son los títulos de valor, pero mayormente aquí es la posesión, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el tema del capital social. Listo. Profe, Entonces, una hablando de pregunta. este tipo, sí, Entonces, acá también yo tengo que comprar las mismas acciones, es decir, si hay, por ejemplo, 20 acciones, entonces yo no puedo tener 15 y los demás 5, ¿no? ¿No puede ser así? sí, acá no hay restricciones, ¿ah? Acá no hay restricciones. Acá no te dice que son participaciones iguales, no. Es de acuerdo a cómo tú quieras negociar. ¿No? Yo puedo comprar 10 acciones o formar desde el inicio 20 acciones, 50 acciones, depende. Pero lo que no pueden pasar, que los socios pueden ser de 2 a 20. Eso sí, se tienen que mantener máximo eso. Independientemente de la cantidad de posesión de la empresa. En dinero, obviamente, no en acciones en este caso. Profe, Puede haber 10 personas, una persona compra 10 acciones, la otra 50, la otra 90, la otra 150. La cosa es que la suma de todo debe ser el capital social. Si yo formé 1.000 soles de capital social, la suma de los dueños tienen que sumar 1.000. No sé si me estoy dejando entender. ya, ok, profe, claro, el capital social es todo y las acciones serían las mínimas partes proporcionales de cada uno. O sea, Proporcional, exactamente, ¿no? ok, Todo tiene que sumar igual, 1.000, ¿no? Pero máximo tiene que haber 2 y 20 personas, no más de eso, y ¿ya? mencionó también que no puede vender sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, No se puede entonces, vender. No son reconocidas por la Superintendencia de Mercado y Valores como acciones o títulos valor negociables, ¿ya? Esa es una restricción que tienen las sociedades anónimas cerradas, ¿ya? Cuando tú tomas esa figura, ese título valor no pueden ser negociables en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Cuándo son negociables? Ahora vamos a ver. En las famosas sociedades anónimas abiertas, ¿no? Donde, o comúnmente le decimos sociedades anónimas así de simple, son las que sí están bajo esa figura. Aquí te pide, por ejemplo, el requisito que sea mínimo 750 socios. Mínimo, no siquiera 10, 5 personas, no. Mínimo 750 socios. El tipo de responsabilidad es limitada, como todas las empresas de sociedades anónimas. Su capital social está basado en acciones, igualito que la SAC. La diferencia que estas acciones sí pueden estar inscritas en la Bolsa de Valores de Lima, o sea, en el mercado de valores. ¿Quiere decir que pueden ser negociables? Sí, pueden ser negociables. ¿Qué quiere decir? ¿Que estas acciones las puedo vender en la Bolsa de Valores de Lima? Sí, ¿no?
Entonces, nosotros cuando vimos los mercados cerrados, vimos que el mercado cerrado era la Bolsa de Valores de Lima, donde se negocian, se venden y se compran títulos de valor en general. Acciones, bonos, facturas, letras, puede ser también pagarés, todo tipo de títulos de valor, ¿no? Entonces, obviamente, las grandes corporaciones son las que pueden cotizar en la Bolsa de Valores de Lima, o sea, las sociedades anónimas abiertas. Alicor, BVA, BCP, Interbank, LAN, Avianca y las mineras, sobre todo también la mayoría de las mineras, también cotizan en la Bolsa de Valores como sociedades anónimas abiertas. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, sí, este tipo de sociedades, y obviamente son las más conocidas, pues, porque estas sociedades son las más conocidas, todos conocemos las grandes corporaciones, ¿no? Aquí tienes un listado que vas a encontrar que son muchísimas empresas que son sociedades anónimas, ¿no? Y que obviamente lo que van a buscar es, el nivel de inversión que tienen es muy grande, el nivel de inversión que tienen es muy grande, ¿no? Y obviamente también el tema de rentabilidad también es bastante grande, ¿no? Por eso que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima según ley, ¿no? Por el tipo de empresa que han formado, mayormente, ¿no? Entonces, todas estas figuras que ustedes ven son modalidades de formación de empresas, ¿no? Y obviamente va a depender mucho de qué tipo de giro quieres tú aplicar, ¿no? Profesor, una consulta. Hay negocios que he visto que tienen, por ejemplo, empresa X S A y hay otra que dice empresa X S A C, o sea, SAC. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? No, las SAC son diferentes, ¿ah? La SAC, acabamos de ver ahorita, justamente lo que acabamos de decir acá, un ratito, vamos a ver. Sí, A claro, ver. solamente S A, o sea, no S A A, sino solo S A. No, es la misma, sino que Ah, en es lo realidad, mismo. sí es lo Se mismo, sino que omite. nosotros por lo general, según ley, se llama sociedades anónimas abiertas, para Ujú, diferenciarlo de las cerradas. ujú. Pero nosotros por lo general vemos SA nada más, sociedad Ah, anónima. ya, ok. Ya, es la Refiriéndonos misma. solamente a refiriéndonos a las abiertas. A las abiertas, claro, así es, Ah, ¿no? ok, profesor, gracias. Ya, listo, listo. Profe, Bien. Sí, entonces podría decir que solo la única que tiene responsabilidad ilimitada es la colectiva, todas las demás son sí, limitadas. sí, la colectiva, exactamente. ¿No? La colectiva y en el tema unipersonal, las unipersonales nomás, pues, ¿no? Ok, Exacto, profe. ya. Ahora vamos a ver por el régimen de propiedad. Por el régimen de propiedad vamos a ver aquí específicamente, o sea, ya por otra clasificación de las empresas, empresas públicas y empresas privadas y cooperativas. Las empresas públicas se dividen en empresas públicas con derecho público y empresas públicas con derecho privado. Las empresas públicas son aquellas que llevan un beneficio a la sociedad. Los hospitales del Estado, los colegios del Estado, la beneficencia pública. Mayormente son específicamente sociedades, ¿no? Que generan un beneficio a la sociedad, ¿no? ¿Qué otro tenemos? A ver, las empresas públicas de derecho privado, ¿no? Son empresas también formadas por capital del Estado, pero la gran diferencia es que las empresas públicas de derecho privado lo que buscan es generar dinero para el Estado, o sea, generar rentabilidad para el Estado. ¿Me dejo entender? ¿Cómo rentabilidad? A ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Estado peruano le ha otorgado al Petroperú que en nombre del Estado pueda negociar todos los lotes de terreno, de todos los lotes donde se encuentre petróleo. Si yo encuentro petróleo, por ejemplo, en Chachapoyas, entonces Petroperú tiene todo el derecho por ley de negociar ese lote de petróleo, ¿no? Con el Estado, o generar una licitación para que pueda, licitación internacional para que las empresas extranjeras puedan venir al Perú y dar el mejor precio para poder explotar ese yacimiento petrolífero, ¿no? Pero lo que busca el Petroperú es ganar dinero, pero para el Estado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, estas son las empresas de derecho, empresas públicas con derecho privado. Y así también, no solamente está Petroperú, está Sedapal, está los organismos del Estado, por ejemplo, Ocinermin, Indecopi, Ociner, Ociptel, etcétera, ¿no? Son empresas que obviamente buscan
una rentabilidad para el Estado. ¿Pero son empresas públicas? Sí, empresas públicas. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces son empresas públicas. Las empresas privadas, creo que no hay ningún problema ahí. La tienen bastante clara. Son empresas organizadas específicamente para ganar dinero, ¿no? Yo puedo poner un emprendimiento ahorita y soy una empresa privada. ¿Por qué? Porque lo que busco es ganar dinero, ¿no? Ganar dinero puede ser individual o sociedades, que ya acabamos de ver hace un momento, ¿no? Las cooperativas también son empresas privadas, pero la diferencia de las cooperativas es que la cooperativa busca que la zona donde está la cooperativa también se desarrolle. Por ejemplo, ¿no? Las cooperativas, por lo general, la mayoría de ellas están en las provincias, no están en la ciudad de Lima. Acá no hay muchas aquí con respecto a ese punto, ¿no? Las cooperativas mayormente se ven en provincias. Una de ellas son las cooperativas agrarias. Obviamente las cooperativas agrarias lo que hacen es, como toda empresa de finanzas o banco como banco, es prestar dinero a los agricultores para que puedan sembrar su producto y ganar, y obviamente venderlo y ganar dinero, ¿no? Estas cooperativas agrarias te prestan dinero, pero no solamente te prestan dinero para poder sembrar lo que tú quieres, sino que te brinda asesoría técnica, te ayuda, te capacita, te busca proveedores con buena semilla, ¿no? Acceso mejor al agua, al uso del agua. Te da bastante tipo de capacitaciones y servicios alternos. Obviamente la cooperativa lo que hace no es que lo hace porque quiere, sino porque obviamente busca que el agricultor pueda tener una buena cosecha, vender esa cosecha, le devuelvan el dinero a la cooperativa agraria y ganar, y obviamente también generar ganancia al agricultor. Entonces, esa es la forma de la cooperativa agraria que busca, ¿no? Que no solamente ganar a ellos, sino también integrar a la sociedad en ese mismo crecimiento económico. ¿Me dejo entender? Esa es la gran diferencia entre las cooperativas y las empresas privadas, ¿no? La empresa privada, sí o sí, gana. No interesa cómo hagas, pero me vas a devolver mi dinero, como sea, ¿no? Busco ganar, ganar. No me interesa si tienes plata o no tienes plata. Así es la empresa privada. Profe, Sí. habló de lo que son empresas públicas y dijo de derecho privado. No hay otro tipo, aparte, por ejemplo, Las derecho empresas privado. públicas, claro, son las empresas públicas de derecho público, que son las hospitales, colegios, ¿no? Y las empresas públicas de derecho privado, que es Petroperú, Sedapal, lo que les dije, ¿no? Exacto. Son dos nada más. Ok, profe, gracias. Ya, perfecto. Listo. Eh, por el tamaño de empresa, podemos también catalogar a las empresas también, ¿no? Podemos poner como microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Mayormente, aquí se mide el nivel de facturación, o sea, lo que vende. Si mi empresa vende anualmente, por año, hasta 150 UITs, entonces soy una microempresa, ¿no? Una pyme puede ser también, ¿no? 150 UIT, bueno, si quieren pasarlo a soles, lo multiplican con la UIT, que es 5.150, ¿no? Y ahí tienen el valor de la venta, ¿no? La facturación. Si es una pequeña empresa, entre 150 y 1.700, mediana empresa entre 1.700 y 2.300, y la gran empresa mayor a 2.300. Obviamente, la gran empresa, ahí están, pues, las grandes corporaciones, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, todo eso, obviamente, genera ese tipo de dimensionamiento con respecto al tamaño de la empresa. Y usa la OIT como referencia para poder catalogarla, ¿no? Profesor, una consulta. ¿En ese caso no se toma en consideración también la cantidad de empleados No, para... no, en realidad por el nivel de facturación. Quizás la gran empresa creo que lo considera más de 150, 200 empleados, pero en realidad lo que más le interesa aquí es el nivel de facturación, ¿no? ¿Cuánto factura? O sea, ¿cuánto vende? Ah, Y ya, eso en se función a calcula ventas. anualmente, sí. La Ujú, facturación es la profesor, venta. claro, claro. Profesor, ¿y hay alguna diferencia entre las MIPE y creo que existen las REMIPE, si no me equivoco? O sea, pequeñas o micro. ¿Alguna diferencia o es lo Ambas mismo? están entre microempresas y pequeñas empresas. Ah, y ahí solamente la diferencia es en función a las ventas anuales. A las ventas, nada más funciona a las ventas. Lo que vendas te considero como microempresa. Ok, Si profesor, eres, gracias. si eres pyme o pyme, igual, pequeña empresa si estás en este monto, ¿no?
Ahora vamos a ver, jóvenes, rápidamente el tema del capital, ¿no? El capital, obviamente, es otro factor productivo que es muy importante, ¿no? En el capital, por ejemplo, nosotros siempre lo asociamos con el dinero, ¿no? En realidad, el capital no solamente es el dinero, ¿no? Sino es el capital del dinero es el capital financiero, ¿no? Si tú quieres dividirlo o quieres separarlo, podemos encontrar que es el capital financiero. El capital financiero es el dinero. El capital fijo, que son los bienes de capital, ya se acuérdense cuando vimos bienes, clases de bienes, los bienes de capital son aquellos conformados por la maquinaria, edificios, equipos. ¿Por qué? Porque básicamente estos equipos, maquinaria, sirven para producir otros bienes. ¿Sí o no? Sirven para producir otros bienes. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ahí tenemos la retroexcavadora, una grúa, y creo que también una asfaltadora por allá. Entonces, ese tipo de bienes sirven para producir otro bien que lo más probable es que estén haciendo una pista ahí. Y la pista, una carretera, es un bien también. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, el capital no solamente es el capital financiero, sino también es el capital fijo, o sea, la maquinaria, equipos, todo eso, ¿no? También deben tenerlo presente. El capital, bueno, según el enfoque puede ser el enfoque clásico. El enfoque clásico te dice, pues, que el capital se genera por la acción del hombre sobre la naturaleza. Si no hay acción del hombre sobre la tierra, no hay capital, no se genera capital, ¿no? Y obviamente, un ejemplito rápido, ¿no? Imagínate que yo tengo una manzana, ¿no? Yo como ser humano tengo una manzana y quiero reproducir esa manzana. ¿Qué hago? La planto, ¿no? En la tierra, la planto, la abono, le echo todos sus fertilizantes, todo agua, todo eso, y al cabo de un tiempo me sale un árbol de manzanas. De esa manzana que tenía, ahora tengo 50 manzanas, ¿no? Entonces generé capital, la acción del hombre sobre la naturaleza, que finalmente me va a generar un excedente económico. ¿Cuál es ese excedente? Todas las 50 manzanas que tengo que las voy a vender y con eso voy a acumular riqueza. Entonces, ese es el enfoque clásico, ¿no? Lo que normalmente se dice. El enfoque marxista va orientado más que nada a la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿No? La plusvalía es la ganancia generada por el trabajador, pero que finalmente, ¿quién se lo queda? El capitalista, ¿no? Esa es la plusvalía, ¿no? ¿Tiene acumulación originaria? Sí, porque obviamente el trabajo es mío, viene de mí, nace de mí, no es derivado de alguien, es propio del ser humano, ¿no? Y se va acumulando siempre. ¿Cuál es la clasificación de lo que es el capital? El capital se clasifica capital fijo. Capital fijo, mayormente, como dijimos, es la maquinaria. Y la maquinaria sirve para muchos procesos productivos. Yo puedo usar un tractor ahorita para construir una carretera y mañana la puedo utilizar para hacer un canal de regadío o pasado lo puedo usar para hacer un puente. O sea, la maquinaria puede usar N veces. ¿Sí o no? Capital circulante no. El capital circulante solamente sirve para un proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a construir hoy día un puente, no sé, una pista, voy a requerir tantos kilos de asfalto, voy a requerir tantos litros de brea, voy a requerir, por ejemplo, tanta cantidad de energía, combustible para las máquinas. Entonces, solamente para eso. Pero si mañana me voy a hacer un puente, obviamente voy a necesitar otro tipo de insumos. Más materia prima, más electricidad, más agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el capital circulante solamente sirve para un proceso productivo y si quiero otro proceso productivo, necesitaré otros recursos, ¿correcto? El enfoque marxista, ¿qué te dice? Que el capital constante es la máquina, equipos, herramientas, ¿no? Pero esos en sí no producen capital, no producen plusvalía, no generan ganancia. Por sí solos no generan ganancia. Por lo tanto, le dicen capital constante. ¿Quién genera la plusvalía? Es el capital variable que está asociado a la mano de obra. El capital variable es el que está asociado a la mano de obra y es el que genera plusvalía. Acá les dejo un cuadrito bastante didáctico para que ustedes lo puedan entender mejor cómo se está dividiendo el capital, pero ya orientado en el tema de lo que es el enfoque clásico y el enfoque marxista. ¿Ok? Básicamente ahí. Clase de capital. Según las finanzas, el error de las finanzas puede ser lucrativo. ¿Cuándo es lucrativo el capital? Cuando el bien que tú tienes no lo trabajas, o sea, no participas en el proceso productivo, sino lo
alquilas, lo rentas. Yo puedo tener mi departamento y no vivo en él. Lo alquilo y tengo un ingreso mensual por esa renta. Yo puedo alquilar mi cochera, ¿no? Y también tengo un ingreso por ese tema. Yo puedo alquilar mi terreno en Chancay, ¿no? A una persona y tengo, ¿no? Un ingreso mensual. Entonces, el capital operativo está asociado básicamente a que la persona no participa en el proceso productivo, más simplemente recibe un alquiler o una renta por el bien que ha cedido a un tercero en forma temporal. O puede ser definitiva, aunque mayormente es temporal, porque mayormente alquilas, ¿no? El capital comercial es el más común de todo porque viene de comercio. Básicamente, entre que tú me das un bien y yo te doy un dinero por ese bien. Capital comercial, básicamente. Tratas justamente de ese intercambio sea el mayor posible, ¿no? Para que puedas tener mayor rentabilidad. Básicamente sería la comercialización de productos, ¿no? La comercialización de productos. ¿Qué comercialización de productos? Básicamente cualquier tipo de producto que tú quieres comercializar, ¿no? Ahí se da el capital comercial. El capital financiero es cuando básicamente el recurso viene del sistema financiero y que participa directamente en el proceso productivo. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplito rapidito, ¿no? Las empresas constructoras de vivienda, los condominios, por ejemplo, tenemos a los Portales, Wescon, Viva Gym, el Centenario, construyen edificios. Pero esos edificios no los construyen con su dinero, sino se financian ¿con quién? Con el sistema financiero, por ejemplo, los bancos. Imagínate el Banco de Crédito del Perú, ¿no? Yo como Centenario, constructor de Centenario, me voy al Banco de Crédito, le vendo la idea, mira, acá voy a construir un edificio, tal. Y necesito dinero para que me financies. Obviamente tú vas a ganar con la venta de los departamentos y yo voy a ganar con la construcción. Entonces le vendo la idea del proyecto al BBU, al Banco de Crédito, construyo mi condominio con 180 departamentos, el Banco de Crédito financia todo eso, yo como constructora me quedo con la ganancia y finalmente, ¿a quién es el dueño de los condominios? El banco. Entonces, cuando tú vas a comprar tu departamento, ¿a quién le pagas? ¿Al constructor o al banco? Al banco le pagas, porque el banco es dueña de ahora del edificio, ¿no? Y le pagas 15 o 20 años seguidos, hasta que, obviamente, ¿no? Hasta que terminas de pagarle. Entonces, el sistema financiero interviene en el proceso productivo, sí, interviene directamente porque está financiando la construcción de ese condominio, ¿no? Ahí tienen un ejemplo. ¿Qué más? Bueno, el papel de la capital en la producción ya es conocido. Mejora el rendimiento de los recursos naturales si los aprovechas mejor, sin depredarlos, obviamente. Incrementa las ganancias empresariales es un fin del capital, generar valor, generar rentabilidad al empresario. Aumenta la productividad del factor trabajo consumiendo o no básicamente optimizando el uso de los recursos y sobre todo el factor trabajo que es la mano de obra. ¿Reduce el esfuerzo humano? Sí, porque ya mayormente el humano no interviene directamente en lo que es la parte operativa, sino la maquinaria es la que te ayuda a eso, ¿no? ¿Y reduce los costos de producción? Sí, básicamente a reducir, optimizar la mano de obra, los materiales, y etcétera, ¿no? Ese es básicamente el papel del capital en la industria. Acá les voy dejando las alternativas, jovencito. Igual, cualquier duda que ustedes tengan, lo pueden revisar directamente con las consultas o lo vemos la semana que viene, porque ahorita va a ingresar mi colega, ¿no? a su clase. Fue una ¿Listo, pequeña jóvenes? consulta. Sí, ¿Cuál rapidito. sería en sí la diferencia rápida entre comercial y financiero? Esa parte no la entendí. Comercial tiene que ver con los Comercial es cuando tú comercia, viene de comercio, comerciar un bien o un servicio a cambio de dinero. Ejemplo, tenemos todos los productos que comercializamos a nivel mundial. Gaseosas, galletas, deliveries, pollo, todo lo que genera un comercio es la comercialización de productos. Obviamente en ese comercio siempre el empresario trata de sacar lo máximo de renta, pues, ¿no? Para tener mayor diferencial de ganancia, ¿no? Ese es básicamente el capital comercial. Para el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Yo le entrego el bien o servicio y el consumidor me entrega dinero por él. Ese es básicamente el capital comercial, ¿ya? Listo, jovencitos. ¿Y Ay, el muchas financiero, gracias. profe? Y acabo de comentarlo, ¿no? Capital financiero es básicamente cuando el sistema financiero, los bancos en general, intervienen en el proceso productivo.
Por ejemplo, construir un condominio, ¿no? El banco financia esa construcción, ¿no? Que finalmente ellos lo venden a nosotros, a los consumidores que vendrían a ser las personas que requieren vivienda, mayormente, ¿no? Ok, Es profe. todo donde el sistema financiero intervenga en el proceso productivo. En este caso, la construcción de un condominio para que luego son vendidos a nosotros que somos los consumidores. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Este es básicamente. Listo, jóvenes. Listo, jovencitos, muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Cuídense, gracias.